de parte de Dios. Entonces, radá significa subyugar y por tanto reinar y por tanto tener dominio. Entonces lo que Dios le dio al hombre en la creación no fue una religión. No le dijo, te voy a dar una religión. Por eso Jesús, cuando llegó en Marcos 1:15, dice: el reino de los cielos ha llegado, arrepiéntanse. No dijo, la religión verdadera ha llegado. Y llegó a un pueblo profundamente religioso, el pueblo de Israel, que es la única religión que tenía en verdad la ley, la palabra de Dios. Después ellos lo hicieron una religión y agregaron a la ley una serie de instrucciones y reglamentos que Dios no estableció. Por eso se hacen bolas los judíos con el Shabbat. Es el día de reposo, de descanso, es una ley. Y entonces ellos entran en el conflicto de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque es descanso, no hacer nada. Pero entonces ellos hacen una religión de un mandamiento. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede comer? ¿Se puede salir a la calle? ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ponerme la ropa que yo quiera? Es absurdo, no lo entendieron. Eso no era de lo que Dios estaba hablando. Dios no controla. La religión controla. Por eso la religión mantiene a las personas lejos de Dios, porque las personas se sienten indignas, culpables, nunca creen que han hecho lo suficiente para ser aprobados y amados por Dios como un padre. Jesús no dijo, la religión verdadera ha llegado. Él no dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a la verdadera religión sino por medio de mí. Eso dijo Jesús. Él no vino a traer una religión. Ni la iglesia es religión. Han hecho una religión, pero la iglesia de Jesús, la verdadera iglesia, no es una religión. Y las personas viven en el conflicto de dejar una religión, pues en realidad Dios nunca te llamó a entrar a una religión. Porque Dios no toma control de nuestra voluntad. Tu voluntad te pertenece a ti. Esto es impresionante. Aún Dios le dio al hombre este regalo precioso. Le dio lo mismo, la misma facultad que Dios tiene para elegir y decidir. Y aún le dio este poder de elegir, incluso para que el hombre lo use en contra de aquel que le dio la voluntad. Por esa razón, tú verás en las iglesias la gente haciendo lo que bien le parece y lo que quiere. En alguna ocasión nos llegaron aquí personas de otra iglesia y yo me puse en contacto con el pastor, supe de dónde venía. Y le dije, pastor, hay personas que llegaron aquí a nuestra iglesia y yo quisiera hablar sobre esto. Yo le llamé porque yo quería colaborar con el pastor para ver por qué razón estas personas se habían separado de ese lugar y llevarlos a restaurar la relación y regresar al lugar donde Dios les había puesto. Porque cuando Dios hace esa clase de movimientos, Él lo hace en un orden, no es a ver como tú quieras. Muchos piensan que así es la iglesia, que hay tanta libertad de hacer lo que todo mundo quiere, pero en realidad Dios dejó muy claramente cómo quiere que se gobierne su casa. El pastor lamentablemente no contestó a mi llamado y eso me hizo entender que no le interesaban esas personas. Y lo que más sorprende es cómo puede a un pastor no interesarle a alguien, porque cuando Jesús nos ha dado el corazón nos ha llamado como pastores, nos ha dado el corazón de Dios como un padre. Entonces, como un padre siempre quiere a sus hijos en casa, ¿no? Papás, ¿qué hijo quiere que su hijo? No importa, pero lo importante es que tienes vida, tú ve a donde quieras, pero es tu hijo. Wow. Así que por eso el hijo pródigo lo vemos que en realidad tenía la libertad de irse y se fue. Pero porque tiene la libertad de irse, eso estuvo bien. Porque un hijo tiene libertad, porque nuestros hijos tampoco son marionetas ni robots, pero porque ellos tienen libertad, pueden hacer lo que quieran.
Y voy a decir algo controversial y fuerte aquí sobre el aborto. Cuando el movimiento feminista dice que el cuerpo es de las mujeres y ellas están en todo su derecho de elegir sobre su cuerpo y abortar, están cometiendo un grave error, es un delito y están cometiendo un crimen cuando van al aborto, porque su cuerpo es otra cosa de la criatura o el bebé que llevan en su vientre. El haber engendrado un hijo no les da derecho a quitarle la vida. Entonces, ¿cómo la sociedad en que vivimos puede estar en una cultura donde la gente se siente libre de hacer lo que quiera? Nadie le puede decir si está bien o si está mal, pero ¿quiere decir que porque hacen lo que quieren están haciendo lo correcto? También así es en la vida cristiana. Aunque ahora hemos nacido de nuevo en Cristo y tenemos nueva vida, ni siquiera por ser hijos Dios tiene control de nosotros. Todavía tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero cuando uno entiende quién es Dios, entiende uno que no solo se trata de hacer lo que a mí me parezca, sino si lo que yo estoy haciendo es algo que está de acuerdo al plan y al propósito que Dios tiene para mí. Por ejemplo, el ministerio en la iglesia es un asunto no de talento. No es de si tienes talento para cantar o predicar o hacer cualquier cosa. Eso no es asunto de talento. Servir en la iglesia es asunto de llamado. Dios dice cuándo y cómo levanta a alguien para ministrar en la iglesia, para dirigir alabanza, para predicar, para enseñar a niños, para ser voluntario. Dios nos da normas porque Él es el Señor de la casa. Y Él dice cómo quiere su casa, cómo sea gobernada, cómo su casa debe ser administrada. ¿Te das cuenta? Entonces, wow, qué interesante. José, el soñador, reconoció que era Dios quien hacía avanzar su vida. Cuando dice que él reconoció que no era por él que podía interpretar sueños, ¿recuerdan? Porque él interpreta los sueños del copero y del panadero y les advierte quién es el que va a salir absuelto y quién va a ser condenado. Entonces sale el copero y pasa un año y al copero se le olvida lo que José había hecho por él. Todavía José le cierra el ojo cuando sale de la cárcel y le dice: acuérdate. ¿Cómo José? A mí lo que me parece más asombroso de esta historia, ¿cómo José pudo, wow, servir al copero que estaba preso, acusado de conspiración contra el rey? ¿Cómo pudo él pensar en alguien cuando él estaba en bancarrota? ¿No? Y dice la palabra, en cada situación que Dios estaba con él. Y cuando yo veo eso en la palabra, wow, estoy entendiendo por qué en José había la capacidad de poder interesarse en la vida de otros cuando él mismo estaba en bancarrota. ¿Cómo tendría la capacidad de ayudar a alguien cuando él necesitaba tanta ayuda? Estaba injustamente en la cárcel y había sido hecho esclavo injustamente. ¿Cómo Dios nos hace avanzar de la injusticia a la justicia? ¿Cómo Dios lo hace? Pero lo que más me impresiona, Laurita, es que José diga en la cárcel: no, es que no es de mí esto, es que es Dios. Es Dios quien me ha dado esta facultad de interpretar sueños, y es Dios quien hace avanzar mi vida. ¿Cómo José podía decir que todo iba bien? Wow. Algunos vivimos así la fe. En medio de toda adversidad sabemos que todo está bien y todo va bien. Es que si tú lo ves bien, mira, Isaías 46, 9, 10
Dios nos dice cómo Él sabe la película desde el principio. Alguien que me ayude a leer, ayúdame con Isaías 46, 9, 10. Dice que Él es el Dios que anuncia lo por venir desde el principio. 9 y 10, sí. Él es el Dios que hace, que anuncia. Esto es predicar, anunciar. Léelo ahí donde estás. Yo soy Dios y no hay otro como yo, que anuncia. ¿Por qué no hay nadie como Él? Porque dice que Él anuncia lo por venir, lo que va a suceder en el futuro desde el principio. ¿Y qué más? Wow, lo que aún no era hecho, lo anuncio desde la antigüedad. ¿Y qué más? Dios dice, yo soy el Dios que dice, mi plan no será arruinado, mi plan permanecerá, mi plan se llevará a cabo y yo haré lo que yo quiero. Pero Dios no lo hace manipulando ni controlando, como puedes ver. Él le dio un sueño a José y lo sembró con un sueño de grandeza, y José lo creyó. Entonces yo quiero hablar de cómo Dios hace que se haga realidad, ¿no? Que se haga realidad lo que Él dice que ya hizo. Porque fíjense, estamos hablando de que Dios no dice que va a hacer algo. En realidad Dios dice que ya lo hizo. A través de Jesús ya lo hizo. No es porque Él es Dios y ya lo hizo, no, es porque a través de Jesús, de su vida, de su sacrificio, de su muerte y resurrección, a través de esto, a través de Jesús, de lo que Él hizo, Él ya lo hizo. Dice Romanos 8, ¿recuerdan? 30-33. Dice, y al que no escatimó ni a su propio hijo, al que no escatimó, no rehusó entregar a su hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y luego dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que le pedimos o podemos imaginar, pero según o de acuerdo al poder que actúa en nosotros, Él sea la gloria, dice. Entonces entonces aquí se trata, lo que Dios nos está diciendo es que Él nos hace a nosotros responsables, y yo soy responsable de hacer avanzar el plan y el propósito de Dios en mi vida. No es pedirle a que Él haga algo un día, no, es que yo soy responsable. Por eso Gálatas 6-7-9 dice, no se engañen, todo lo que ustedes siembran, eso van a cosechar. Entonces Dios nos ha dado una llave poderosa, y es una facultad, la más poderosa. Nos ha dado las llaves. Tú puedes tener la vida que quieras y puedes llegar a donde tú quieras. Y este es el lugar que Dios ha preparado, esta casa, para que tú cumplas un llamado. Si te interesa llegar un día a su presencia cuando Él te pregunte acerca de tu llamado. No qué te pareció que deberías de hacer, sino si tú fuiste obediente a la visión del cielo. Como Pablo decía, yo fui obediente, no fui rebelde a la visión celestial. Porque Dios puede venir y decirle a alguien algo, yo tengo esta palabra para ti, Dios quiere que hagas esto, no esto, y esa persona ignora lo que Él se le dijo, lo hace a un lado porque ella quiere hacer otra cosa. Entonces, me encantó esto, ¿no?, que nos comentaba Charis, un paso más, salir de nuestra zona de comodidad. Y ve a un joven como José, cómo avanza, y cómo finalmente, a través de la interpretación de ese sueño, un día, un año después, imagínense, un día antes de que llegaran a la puerta de la celda y le tocaran, dijeran, José,
Y él pensó quizás o imaginó que ese día sería un día más. Por cierto, qué impresionante que él servía a los presos. ¿Cómo puede alguien en bancarrota todavía servir a otros? Es que Dios nos llama a avanzar, no a retroceder. Avanza, no retrocedas. Porque eso es lo que dice la palabra. Ahí en Hebreos 10:38 dice el Señor: el justo por la fe vivirá, y los que retroceden no agradarán mi alma. Wow, cuántas maneras de retroceder. Algunos que piensan como el hijo pródigo que se fueron, creen que están avanzando porque llevaba su herencia, ¿recuerdan? En Lucas 15. Y él piensa que está avanzando porque se fue. Y para él avanzar es irse del lugar donde Dios le había llamado a permanecer. Y él cree que está avanzando porque puede hacer lo que quiera y puede ir a donde quiera. Y dice la palabra, como dicen, que él puso tierra, ¿no? Se fue lo más lejos que pudo de la casa de su padre. Pero pensó que él estaba avanzando porque llevaba la herencia. Y así pasa. Los hijos que se van siempre se van bendecidos, enriquecidos. Siempre. Un hijo se irá enriquecido y bendecido. Un hijo no se va porque no fue bendecido. Un hijo se va porque fue bendecido e enriquecido. ¿Puedo decir algo? ¿Me permiten decir algo que puede ser un poco incómodo? Conocimos hace muchos años, cuando comenzábamos la iglesia, un matrimonio que llegó en bancarrota de Monterrey. Y se veían personas distinguidas, pues de dinero. Y nos dijeron: mira, pastor, así como nos ves, no tenemos un peso en la bolsa. Tenemos casas, propiedades, autos, pero no tenemos un peso en la bolsa. Después de como de 2 meses de estarse congregando con nosotros, empezaron a ser bendecidos. Y se les renta una casa que tenía años que no se rentaba. Años. Y qué casualidad, que en cuanto llegaron a casa, bueno, ya se congregaban, pero dejaron de hacerlo. Y cuando llegaron a casa con nosotros, empezó a haber un cambio, empezaron a avanzar. Y después, al tiempo, después de unos años, eran personas súper fieles. Imagínate rentar una casa en Monterrey, Mane. Así, de lo que recibían, traían el diezmo. Pero después de un día se fueron y dejaron de venir. Y solamente él me llamó para decirme que ya no se sentía bien y que ya se iba. No, pero dame la oportunidad, quiero hablar contigo. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás tomando esta decisión? No quiso ni hablar conmigo. Años después me enteré: mira, es que esta persona hace eso porque al parecer vendió su casa. Entonces lo que él hace cuando es bendecido de esa forma es que se va, pues para no traer el diezmo. Entonces, ok, pero es que no era una obligación. Él pudo haber vendido su casa y si no quería traer diezmo, no tenía que hacerlo, ¿no, baby? Aquí no obligamos a nadie. Pero él así lo tomó. Así que José, wow. Imagínate que tocan a la puerta de la cárcel y él pensó que iba a servir a los presos o le iban a dar instrucciones y le dicen: José, te llama Faraón. ¿Qué pasó? Parece que el copero le dijo que tú sabes interpretar sueños y el Faraón no puede dormir. Ya llamó a todos los brujos del país y no hay nadie que le pueda interpretar el sueño. Y él te llama para ver si tú le puedes interpretar el sueño. Wow. No sabemos la película, pero Dios sí. Y dice que Él es un Dios que anuncia lo por venir desde el principio, porque finalmente su plan permanece y Él hace lo que quiere. Di conmigo: no me dejes. Dilo, ora y dile así a Dios: no me dejes hasta que hayas hecho todo lo que me has dicho. Así oró Jacob cuando llegó a Betel, en Berseba, y tuvo un sueño donde veía cielos abiertos y los ángeles que descendían por una escalera. Esa escalera es Jesús.
y dijo, qué terrible. Creo que en inglés busqué, Mane, la traducción Vania en inglés, y yo esperaba encontrar terrorific, porque en inglés decir terrorific no es como nosotros. Para ellos decir terrorific es hablar de una experiencia que aterra, que da terror, pero bueno. Así que dices, wow, terrorific. Es lo que quiso decir Jacob. Y le dijo, no me dejes hasta que hayas hecho todo lo que has dicho. Entonces el Espíritu Santo nos puede hablar a través de un sueño, o sembrar un sueño y una visión en nuestra vida, como unir nuestra voluntad a su voluntad para cumplir nuestro llamado en su llamado. Así que se trata de entrar, ¿no? Es que si tú quieres ir a algún lugar, tienes que encontrar por dónde ir. Tú no puedes llegar a un lugar como sea, tú tienes que identificar cómo llegar ahí. Y así es con Dios. Observa cómo el sueño de José se cumplió, y todo el sueño de Dios para cumplir sus grandes propósitos en realidad estaba dando respuesta a su necesidad personal. Finalmente en Egipto José encontró esposa y tuvo hijos, y les llamó Manasés y Efraín. Y a uno le llamó así porque dijo, porque Dios me prosperó en la tierra de mi aflicción. Honró al Padre, honró a Dios, finalmente diciendo, aquí en este lugar de tanto sufrimiento, Dios me prosperó. Y al otro le puso así porque significaba fructificar. Dios me hizo fructificar. Entonces cuando tú estás abrazando la visión y el plan de Dios, no solo esperando que Él haga algo que te ayude y haga algo por ti para que a ti te bendiga, sino cuando tú más allá estás viendo el llamado de Dios como iglesia de Jesucristo y estás abrazando y entrando en ese plan de Dios y en ese propósito al que Él te ha llamado a ser parte de un equipo poderoso, de una iglesia donde a través de la cual Él se va a manifestar y Él va a alcanzar y salvar este mundo, todas las cosas que tú quieres en lo personal se hacen realidad. O sea, ¿te das cuenta? Todo el futuro personal de José dependía del plan de Dios. ¿Por qué pensamos nosotros que es diferente? Que yo puedo ir por allá y el propósito de Dios, pues quién sabe, yo voy por allá. ¿Por qué pensamos que nuestras necesidades y todos los asuntos de nuestro interés personal están separados del propósito de Dios? ¿Por qué sería diferente con nosotros? ¿Dónde puedo saber dónde está el propósito y el plan de Dios? ¿Cómo puedo conocerlo? En la iglesia local, en casa, donde Dios te ha plantado ese lugar. Porque Dios trabaja así. No es porque yo lo diga o me guste, es porque Dios así trabaja. El Señor dijo, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de mi iglesia. Y a ti te digo, le dijo a Simón Pedro, te daré las llaves del reino, y todo lo que ates y desates en la tierra será atado y desatado en el reino. ¿Ven? Entonces, cuando Jesús habla de iglesia, no habla de una religión. No es una religión la iglesia. El mundo lo hizo una religión. Porque además el mundo te quiere metido solo en una religión, donde tú no tengas nada que ver con lo que está pasando, donde eso no tenga mayor influencia, donde eso no pueda tener un efecto en la sociedad en que vivimos. Tú métete aquí en tu religión, no salgas de ahí, ahí tú oras, ahí tú adoras y de ahí no sales, y ahí quédate. Pero Jesús no vino a traer Él no llamó a su iglesia para que fuera una religión. La palabra iglesia del término griego ya se usaba antes y se usaba en la cultura griega para designar ciudades-estado. Ser llamado a una iglesia no era ser llamado a una religión, era ser llamado a una asamblea gobernante. Es decir, Dios va a gobernar a través de su iglesia, donde la gente pueda hacer lo que quiera. Pero si para ti es importante cumplir tu llamado y para ti es importante
que tus intereses y asuntos personales tengan respuesta de Dios, es necesario que tú entres por ese. Todo el futuro personal de José estaba determinada por el plan de Dios, por ese sueño, ¿sí o no? Mira, él era un joven que amaba a su familia, fue criado en una cultura de familia, en una cultura de gracia, excelencia, pasión, honor. Pero simplemente por causa de ese sueño perdió su familia. ¿Te das cuenta? No es que José dijo, ay, ¿qué me pasó? No, es que por ese sueño perdió su familia, perdió el bienestar que tenía en su casa, quedó lejos, separado del amor de sus padres. Su situación presente y su futuro personal estaba determinado por ese sueño. Todo lo que él anhelaba y todo lo que él deseaba alcanzar en la vida estaría determinado por un sueño. ¿Y tú crees que nada más José? Ah, bueno, pues José, qué bueno por él. Así es Dios. Por eso Jacob le mostró un lugar. Este es tu Betel. Este lugar es tu Betel. ¿Quién saldría de su Betel? ¿Quién saldría de su Betel? Pues hay quien puede hacerlo. Pero Jacob dijo, no, por favor, no me dejes hasta que no hayas hecho todo lo que has dicho aquí, en este lugar. Y le llamó ese lugar Betel, la casa de Dios, terrorífica. Entonces, lo que hace avanzar, lo que nos hace avanzar en este mundo es el avance del reino de Dios en nuestra vida. Porque lo que se perdió en la creación fue un reino, no una religión. Cuando Adán y Eva quedaron fuera del huerto, lo que pasó es que sufrieron una terrible pérdida, una gran pérdida en el huerto. Perdieron el reino que se les había asignado. Ellos estaban asignados para gobernar, para subyugar, para poner su pie y administrar de parte de Dios la creación aquí en la tierra. ¿No? Pero fíjate qué interesante, ¿no? Él es rey de reyes porque Él es rey de reyes. Ajá. Porque así fuimos diseñados. Porque se perdió el reino en el principio, pero Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Sí. Por eso Él nos dio las llaves del reino. Nos ha dado su reino. Y vimos cómo Él nos ha llamado para darnos como herencia el reino, para dar los frutos del reino. ¿Recuerdan que lo vimos? Él nos ha llamado para dar los frutos del reino. O sea que hay frutos. El reino de Dios produce un fruto. Entonces, déjame describir lo primero de fruto que tú puedes identificar que hace el reino en tu vida. Si Él reina en tu vida, habrá un fruto. Si no, no. Si Él en verdad reina, no si tú dices que reina, no si oras que Él reine, sino si en verdad Él reina. Si en verdad tú estás bajo la autoridad, la influencia y tú obedeces. Si tú obedeces, la pregunta es si obedeces, porque Dios no te obliga, no te controla, pero tú decides si eres obediente o no. ¿Ves? Entonces dice que reinaremos sobre la tierra, porque está diciendo que como especie humana y como su iglesia, como su eclesia, estaremos
gobernando en la tierra. Es decir, no habrá en la tierra ya nada que cuestione, que se oponga, ni que esté en contra de la autoridad que Dios nos ha dado como hijos amados y herederos, porque dice, más los que creyeron, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho legal, la exousia en el griego, de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que nuestro destino no es el cielo, ni viviremos en el cielo. Dice la palabra que nosotros estaremos aquí en la tierra y reinaremos con Él en la tierra. ¿De acuerdo? Estoy pues llegando a la conclusión. Recuerdan en Lucas 5 veíamos cómo Dios hizo avanzar un negocio. No habían pescado en toda la noche, el negocio en bancarrota. A Dios le interesa hacer avanzar los negocios cuando están conectados con su reino. Digo, Él te ama y es bueno, y si tú necesitas, aunque no te interese eso, te va a bendecir. Pero cuando tu negocio, tu profesión, cuando lo que tú haces, cuando lo que tú obtienes está conectado con el propósito, el plan, no lo que a ti te parece, lo que Él dice, viene un avance. Y eso fue lo que vimos en la pesca, en esa pesca de Lucas 5 sobrenatural, ¿recuerdan? ¿Y qué pasó ahí? ¿Recuerdan? Que Jesús viene y le dice a Simón: regresa a aguas profundas, regresa a mar adentro y echa las redes para que pesques. ¿Y qué le dijo Pedro? Ay, Señor, yo creo que no tiene caso. Mira, somos pescadores, nos dedicamos a esto, toda la noche hemos trabajado y no hemos obtenido resultado. Pero dice después que temor había sobrevenido en ese lugar. O sea que la forma en que Dios hace avanzar las cosas es que primero Él viene, Dios mismo viene, y toda la situación está determinada por lo que Él dice y declara que va a hacer y que ya hizo. ¿Te das cuenta? Así vas a encontrar en la Biblia todo el tiempo, en las grandes historias de la Biblia, cómo Dios hace avanzar. Primero viene Él y luego Él habla la palabra. Y Jesús simplemente les dijo: vayan a aguas más profundas, nada más. Ni siquiera dijo, ni oró para que los peces vinieran y entraran en la red. Simplemente. ¿Y qué hizo Pedro? Bueno, pues su avance estuvo determinado ese día. Hizo un gran negocio y lo hizo porque ese día oyó la voz que le dijo: aunque no ha habido aquí ningún resultado, regresa a las aguas, ve a lo profundo y echa tus redes. Pero la fe no solo es tener información, la fe no es estar informado. La fe siempre se va a manifestar a través de lo que hacemos. Entonces muchos solamente les gusta oír, pero a la hora de obedecer no llegan ahí. Entonces la forma en que podemos avanzar nosotros es así. Yo oigo, pero no soy un oidor que me entra por un oído y me sale por otro. Yo oigo y no tengo filtros. Yo oigo y lo que la palabra dice no la filtro, cuestionando que sí, que no, de acuerdo a mis doctrinas. No, sino que Él oyó. ¿Y qué dice que sucedió? Él dijo: mas en tu palabra, Señor, en tu palabra. Es decir, esa palabra no era una conferencia, era una orden. Y lo entendió así Simón y dijo: esto es una orden. Él no me está dando una opinión, no está diciendo algo que podría ser bueno hacer. No, Él dio la orden. Y la orden es que si yo echo las redes, eso fue todo. Como le dijo Jesús también a Simón cuando estaban en esa barca a punto de naufragar, le dijo: ven. Fue todo lo que le dijo.
¿Y qué hizo él para avanzar en la tempestad? Puso su pie fuera de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Te das cuenta? Es su presencia. Y luego Él nos habla la palabra, que es la palabra que estamos hablando hoy. Todo lo que el Espíritu Santo puede decirte está escrito y lo va a confirmar. No te va a decir algo diferente a lo que ya ha dicho. Y la respuesta que tú tienes de parte de Dios la vas a encontrar, porque Él ya dio esa respuesta en lo que está escrito. Y te va a hablar en su palabra. Entonces, en conclusión, fíjate. Dice Jesús en Marcos 16:16. Al final, antes de irse al Padre, le dice a los discípulos: vayan y hagan discípulos. No congregantes, vayan y hagan discípulos. No personas que se congreguen, personas que se comprometan y que vivan en pacto conmigo y me sigan. ¿Y seguirle para qué? Seguirle para que yo esté viviendo bajo la influencia, la autoridad y el dominio del reino. Porque mira, el reino consiste en un dominio, y el dominio se refiere a un territorio. Entonces el Reino Unido, Gran Bretaña, no tiene aquí ninguna jurisdicción en México, porque no somos parte del Reino Unido. Las colonias británicas en el siglo antepasado estaban bajo la influencia, la autoridad y el dominio. Tú vas a ver países en África que fueron colonias inglesas, de Inglaterra, como la India. El Paquiao hablaba en inglés, tú lo ves y parece de Nesa. Pero no habla español, él habla inglés porque es filipino. Así es con el reino. Es un dominio, el lugar donde Él tiene gobierno, donde Él tiene autoridad y donde por tanto hay poder. ¿De acuerdo? Entonces Jesús les dice: vayan y hagan discípulos. El que se bautice se salvará, el que no se bautice será condenado. Y dice, no basta decir yo creo. No, pero ahí dice que te tienes que bautizar. Aquí no te vamos a obligar a que tú te bautices, pero ahí dice que el que ha creído y el que ha entendido que su salvación es un regalo que viene por la salvación de Jesús se va a bautizar. Y aún si son niños se pueden bautizar. Y aquí hemos bautizado niños, pero no porque son niños. Los bautizamos porque ellos han entendido y pueden entender, los niños a cierta edad, que necesitan salvación por medio de Jesús. Los niños a cierta edad pueden entender que también han fallado, han pecado y necesitan ser perdonados por Dios. Entonces, cuando un niño es enseñado de esta manera y le mostramos en la palabra que necesita salvación y también él tiene una decisión que tomar de seguir o no a Jesús, un niño también puede tomar la decisión de seguir a Jesús. Vengan o no sus papás a la iglesia, ellos pueden también tomar una decisión de seguir a Jesús. Entonces el acto del bautismo es el acto de que yo he tomado la decisión de seguir a Jesús y demostrarlo públicamente, en que vengo y me sumerjo. Y Romanos 6 dice que el acto del bautismo es un acto donde nosotros nos unimos a la muerte de Jesús. Ser bautizado, en la palabra griega baptizo, significa ser sumergido, ser sepultado. Y eso significa que yo he creído que en esa cruz yo ya fui juzgado, mis pecados fueron juzgados. Eso causó la muerte de Jesús, y por causa de su muerte yo estoy muerto a mis pecados y delitos, como dice la Biblia en el libro de Romanos. ¿Por qué estoy muerto a mis pecados y delitos? Porque ya fui juzgado, fui unido a la muerte de Jesús. Él tomó mi lugar, y al creer que en su muerte yo he sido juzgado, entonces Dios me ha perdonado. Por eso las aguas del bautismo, la palabra bautismo es sumergirse. Cuando tú en aquel tiempo decías el que sea bautizado se salvará, estás diciendo el que sea sumergido. No es a como a ti te parezca que te bautizaron o cuando te bautizaron. Es que ahí dice que una persona tiene que ser por decisión propia, porque en Hechos 2:38 al 40 dice: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo,
para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces dice, bautícese cada uno. No es que te lleven, no es que te hagan que tú te bautices, sino que tú tienes que tener la convicción de haber creído para pedir ser bautizado. En realidad, las personas deberían pedir ser bautizadas, ¿no? Y nos han preguntado por el bautismo de los niños, y esto es lo que les enseñamos en la palabra, que si los bautizamos cuando los niños entienden que han recibido salvación por gracia, que han sido perdonados, reconciliados y sobre todo la decisión de seguir a Jesús. Porque dice, instruye al niño en el camino del Señor cuando sea pequeño, y cuando sea mayor no se apartará de él. Entonces la decisión, el acto del bautismo es una decisión para transformarnos en seguidores de Jesús. Tú puedes elegir un nuevo avance en tu vida. Dios te ha dado la facultad que tú elijas avanzar. No retrocedas. No hagas como que avances, pero en verdad retrocedas. En verdad avanza. Tu avance en esta vida, tu avance en la vida va a suceder si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia. Si para ti lo más importante es poner a Dios primero y por tanto responder al llamado que Él ha hecho a tu vida para que tú seas parte de su iglesia, del gobierno del cielo aquí en la tierra a través de los suyos, para transformar nuestra sociedad y cambiar nuestro mundo. Así que Dios nos está llamando. Tú puedes elegir un nuevo avance, y ese nuevo avance es espiritual. Si tú avanzas en la vida espiritual y tú haces avanzar el reino, sirviendo a los propósitos de Dios, sirviendo a los planes de Dios, tu futuro personal, tus intereses personales estarán salvaguardados. Con razón dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate.